Un cordial saludo para todos los participantes a esta capacitación de la estrategia IEPI. Recordemos que IEPI traduce Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia. Entonces, pues antes de iniciar, mi nombre es Nidia Estela Caicedo Martínez, de profesión nutricionista, epidemióloga, y en el momento me encuentro liderando el área de capacitaciones del Grupo NACER, Salud Sexual y Reproductiva, perteneciente a la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Entonces vamos a dar inicio a esta presentación que lo que busca es contextualizar de entrada en esta capacitación algunos elementos importantes que tienen que ver con la estrategia IEPI. Tenemos entonces 3 apartados importantes del contenido de esta conferencia. Uno primero tiene que ver con algunas estadísticas de mortalidad en niños menores de 5 años, poder visibilizar con ustedes algunos avances y retos que tenemos en relación a este tema y que pues está estrechamente relacionado con uno de los propósitos importantes de IEPI. El segundo apartado tiene que ver con visibilizar algunos elementos de la normatividad y legislación vigente que tenemos en cuanto a primera infancia en nuestro país y cómo esto está en relación o está articulado a todos los lineamientos que propone la estrategia. Y en un tercer momento vamos a trabajar algunos elementos del marco general de la estrategia IEPI, también pues como les decía, a manera de contexto antes de poder iniciar esta capacitación. Entonces vamos a iniciar con el primer apartado de algunas estadísticas de mortalidad en niños menores de 5 años. Vamos a empezar entonces con algunos resultados que tenemos a nivel mundial y vamos bajando pues poco a poco a nuestro país y ya a nuestro nivel pues más local. Aquí tenemos entonces algunos resultados que les traigo a manera comparativa del reporte que nos ha hecho Lancet en los últimos años en relación a cuántos niños y cuáles son las principales causas de la mortalidad de menores de 5 años en el mundo. Entonces al lado izquierdo tenemos los resultados de lo que nos presentó Lancet en el año 2010 y al lado derecho tenemos los resultados del último reporte de Lancet en relación a estos análisis de la mortalidad en la niñez. Entonces lo primero para decir es que pues en el reporte anterior de Lancet nos decían que anualmente morían en el mundo 8.795.000 niños menores de 5 años. Ya para este último reporte esta cifra disminuyó a 5 millones. Todavía sigue siendo muy alto, todavía sigue siendo un reto importante trabajar para impactar la incidencia de la enfermedad y la mortalidad en este grupo de edad. Pero entonces miremos cuáles eran las principales causas de lo que nos decía el reporte Lancet 2010. Nos decía que estos 8.795.000 niños morían a causa de varias causas, como ustedes lo ven ahí en el pastel. Hay una porción de este pastel que digamos que viene preocupando de manera importante, digamos que a las autoridades sanitarias en el mundo, y es el porcentaje de la mortalidad neonatal en relación a esa mortalidad en la niñez, que para este reporte del 2010 vemos que era el 41% de la mortalidad neonatal en relación a toda la mortalidad en la niñez. Recordemos que técnicamente la mortalidad neonatal es la que se presenta en el primer año de vida, en el primer mes de vida, de los niños, y que pues nos está haciendo aquí pues como un ruido importante. Si miramos esa misma porción del pastel en este último reporte del año 2016, vemos que ya no es el 41%, sino que ya es el 45.1%. Entonces digamos que esa es la razón, entre muchas otras, de por qué se están concentrando muchas intervenciones, se están generando iniciativas, estrategias para poder impactar la mortalidad en este primer mes de vida. Y digamos que también sería la justificación de la importancia de que dentro de la estrategia IEPI haya un componente neonatal, que es el que en el componente clínico vemos que se trabaja en el menor de 2 meses. Entonces ya sabemos que es bien importante prestarle atención a este componente neonatal y todas las acciones que podamos hacer en ese primer mes de vida, y la literatura nos dice sobre todo concentrar muchas acciones en esa primera semana post nacimiento del niño. ¿Qué otras causas importantes tenemos en este análisis de mortalidad?
lo que tiene que ver con las enfermedades respiratorias y con las enfermedades diarreicas, que ustedes saben que son dos de las enfermedades en las cuales desde IEPI se hace mucho énfasis, no solo porque son enfermedades comunes que les dan a los niños, sino porque son enfermedades que tienen una incidencia importante en la morbilidad y en la mortalidad, como lo vemos acá en estos reportes. En este informe del Lancet 2010 vemos que la neumonía, una de las principales enfermedades respiratorias en esa primera infancia, ponía 18%, ¿cierto? Aquí 4% en el primer mes, pero se suma el 14% que le da a los niños más grandecitos, sumando un total de 18%. Aquí también la encontramos de una manera importante, ¿cierto? Ya se redujo un poco, pero digamos que sigue sumando aquí de manera importante casi 15%. Lo mismo la enfermedad diarreica. Si sumamos este 1% que le da aquí a los niños más pequeñitos con este 14%, tenemos un 15%, y cuando lo miramos acá, pues ya ha bajado afortunadamente a cerca del 9%. Entonces, resaltar de manera importante esto, que no es gratuito que en la estrategia IEPI se haga tanto énfasis en la importancia de prevenir estas enfermedades y de hacer una muy buena evaluación, clasificación, tratamiento y seguimiento de los niños con estas condiciones de enfermedad. Hay otras causas pues que podríamos revisar. Aquí tenemos pues los accidentes también, que están empezando a jugar un papel importante en la mortalidad de la niñez, y otras condiciones que también digamos que nos parece importante prestar atención son estas complicaciones que le dan a los niños pretérmino. Acá en Antioquia tenemos una experiencia de hacer acompañamientos a los procesos de vigilancia de interés en salud pública, a eventos por ejemplo como la mortalidad neonatal, la perinatal, la mortalidad de menores de 5 años por enfermedad respiratoria, diarreica, de nutrición, y cuando vemos estos resultados, digamos que nos llama la atención que en estos análisis que hacemos acá en vigilancia, en el departamento, seguramente en otros departamentos del país pasará lo mismo, nos llama la atención que de todos esos niños que mueren en ese primer mes de vida, en esos primeros 5 años por IRA, EDA, de nutrición, tienen como común denominador el antecedente de haber sido niños pretérmino o de haber sido niños que nacieron con bajo peso al nacer. Más o menos 50-60% de los niños que morían por estos eventos tenían este antecedente. Entonces, ¿con qué mensaje queremos dar en relación a este tema? Y es que nos parece supremamente válida la normatividad que tenemos en Colombia de orientar a todo niño después de su nacimiento con estos antecedentes de haber nacido pretérminos antes de las 37 semanas de gestación o haber nacido con bajo peso al nacer, directamente a un programa de alto riesgo neonatal o programas canguros, como también los conocemos. Esto por la importancia de que estos niños, luego del parto, una vez son dados de alta de la institución donde nacieron, sean inmediatamente orientados, incluso ojalá con cita directamente desde la institución de donde se presentó el parto, a los días siguientes. Ojalá que no pasen más de 3 días en que ese niño pueda ser visto en este programa y pueda iniciar todo ese proceso de acompañamiento y de seguimiento, al menos en el primer año de vida, edad corregida. Todo eso para tratar de hacerle una muy buena orientación a esas familias de estos niños y poder prevenir pues que se enferme, que se complique, que finalmente fallezca. Hay otro mensaje que también pues queremos llamar la atención con estos resultados, y es que si ustedes miran estas causas que aparecen acá, en ninguna aparece la de nutrición. Nosotros pues también llevamos varios años en el departamento, más de 15 años haciendo análisis de muertes por desnutrición, y una de las cosas que nos encontramos es que muchas veces, y quizás la razón más importante de por qué no aparece aquí la desnutrición, es porque a veces hace más ruido esas otras enfermedades asociadas que el niño puede presentar, la enfermedad diarreica, la enfermedad respiratoria, y esas son las únicas causas que se registran en los certificados de defunción. Entonces, cuando se hacen estos análisis, pues la desnutrición pareciera que no estuviera presente. Pero nuevamente, como les digo, lo que vemos es que muchas veces cuando hacemos esos análisis de qué pasó con ese niño que falleció, nos devolvemos en los últimos 6 meses y encontramos que ese niño tuvo una enfermedad diarreica, una enfermedad respiratoria o una enfermedad infecciosa en general, predispuesto por
ese estado nutricional no óptimo que venía presentando desde hace varios meses. Entonces ahí digamos que diríamos desde la secuencia lógica de lo que es la cadena o lo que es el proceso de enfermedad, complicación y muerte, pensaríamos que sería primero la desnutrición la que estuvo presente, luego las otras enfermedades infecciosas que finalmente llevaron el niño a la muerte. Entonces aquí digamos que hemos aprendido la importancia de en esos análisis, en los mismos procesos de atención, visibilizar cómo está el estado nutricional de los niños para poder hacer una detección temprana y por supuesto un tratamiento pues más oportuno a esta condición. Esto también nos refuerza el hecho que dentro de la estrategia IEPI se insista mucho en que todo niño menor de 6 años o hasta 5 años, independiente del motivo de consulta, cuando vaya pues a las instituciones de salud, siempre se le pese, se le mida, pues obviamente con equipos antropométricos calibrados, equipos de calidad para que nos dé pues un resultado mejor y con ello se pueda hacer una adecuada clasificación nutricional y se le puede dar pues como la conducta, la orientación más adecuada dependiendo del resultado que se obtenga. Bueno, acá en esta diapositiva también tenemos otros resultados que pues nos parece importante socializar con ustedes y es unos resultados que surgieron del informe que se realizó para hacer un análisis de qué tanto se habían cumplido los objetivos del desarrollo del milenio al año 2015. Entonces, en este informe, pues a diferencia, digamos que con algunas diferencias en relación a la información que les acabo de mostrar, se mencionaba que en el año 1990 en el mundo fallecían 12.7 millones de niños menores de 5 años. Esto correspondía a una tasa de 90 por cada 1000 nacidos vivos. Resultado pues que se ve de una manera que se ve visiblemente disminuido en relación al año 2015, que ya se tenían 6 millones de muertes en menores de 5 años en el mundo, correspondiente a una tasa de 43 muertes por cada 1000 niños nacidos vivos. Entonces, pues acá digamos que el análisis importante que hay que hacer es que entre estos años la disminución que se obtuvo en esa mortalidad es del 53%. Es un avance interesante que podemos visibilizar ahí, que si miramos cómo nos fue en la región más cerquita a nosotros, América Latina, esa disminución entre 1990 y 2015 fue mayor que la del nivel mundial, porque acá en nuestra región la disminución o la reducción que obtuvimos fue casi del 70%. Si lo miramos desde las tasas, entonces vemos que en el año 1990 teníamos una tasa de 54 por 1000 nacidos vivos y en el 2015 ya nuestra región había disminuido a una tasa de 17. Entonces, esto obviamente nos alienta mucho, da cuenta seguramente de todas esas estrategias, programas, proyectos, esfuerzos que cada profesional de la salud hace por atender cada vez con más calidad a esta población en primera infancia. Ya entonces llegando a Colombia, ya con esta última diapositiva termino este apartado de estadísticas, podemos mirar aquí en la diapositiva que en la última encuesta nacional de demografía y salud del año 2015 nos hicieron un análisis, un balance de cómo íbamos en relación a la mortalidad infantil, que es la que se presenta en el menor de 1 año, y la mortalidad en la niñez, que es la que se presenta en los menores de 5 años. Esto es importante, me parece importante hacerles un comentario porque a veces uno en el medio se da cuenta de que la gente utiliza indistintamente o como sinónimos el término de mortalidad infantil y mortalidad en la niñez. Y técnicamente no es lo mismo. Cuando hablamos de mortalidad infantil solamente nos estamos refiriendo a la mortalidad en el primer año de vida, es decir, en el menor de 1 año. Y cuando nos estamos refiriendo a la mortalidad en la niñez, nos estamos refiriendo a la muerte de los niños menores de 5 años. Entonces, importante precisión para hacer, que seguramente muchos de ustedes ya la saben, pero que nos sobra realizarla. Entonces, acá al lado izquierdo tenemos la tendencia de la tasa por 1000 nacidos vivos de esos niños menores de 1 año por quinquenios, ¿cierto? Entonces aquí tenemos la tasa de 1990 a 95, 95 a 2000 y así, y la última que tenemos es del año 2010 a 2015.
De igual manera se presenta la tasa de la mortalidad en la niñez. Entonces, en estos dos resultados, en estas dos gráficas, lo que podemos ver es una clara tendencia al descenso. Vemos cómo Colombia ha avanzado en estos indicadores tan importantes de interés en salud pública. Vemos cómo en la mortalidad infantil pasamos en el quinquenio de 1990-95 de una tasa de 27 a una tasa de 14, y en la mortalidad en la niñez de una tasa de 33 a 16. Estos resultados de verdad que nos deben alegrar, al igual de lo que decía hace un momento, da cuenta del efecto y de la efectividad de muchas de las intervenciones que hemos venido trabajando. ¿Qué es importante también mencionar en relación a estas tasas? Que son los resultados que ustedes ven aquí en la parte de abajo. Y es que a veces también estas tasas es importante desagregarlas por algunos determinantes sociales de salud que tienen una incidencia importante también en la mortalidad. Mire cómo cuando en este último quinquenio 2010 y 2015 para la mortalidad infantil y en la niñez, cuando sacamos estas mismas muertes, teniendo en cuenta el área de residencia de los niños, en este caso el área rural, esta tasa se nos sube de 14 a 22 y aquí de 16 a 27. Pero todavía aún más preocupante, cuando estas tasas se sacan, teniendo en cuenta la educación de las madres de los niños fallecidos, vemos como la tasa se sube a 51 cuando esas mujeres no tenían educación. Aquí lo mismo nos pasa, se nos vuela de 16 a 65 y lo mismo cuando sacamos estas tasas por el quintil de riqueza más bajo, pues, o los niños que viven en condiciones de pobreza. Entonces, esto también nos hace un llamado de atención a garantizar una atención integral y de calidad a todos los niños menores de 5 años, pero con énfasis en aquellos que tienen unos determinantes específicos, unos determinantes que pueden incidir de mayor manera en que esos niños puedan tener más probabilidad de enfermar, de complicarse y de morir. Entonces son resultados importantes que vale la pena tener en cuenta pues en esta presentación de contexto. Entonces hasta aquí este primer apartado de presentación de estadísticas. Ya vamos a un segundo momento, que es revisar un poquito la normatividad y legislación vigente que tenemos en este momento en Colombia en relación a la primera infancia. Aquí no me voy a detener mucho, solamente pues también un resumen general. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Últimamente, pues digamos que siento que la normatividad, las políticas que han venido saliendo en Colombia han venido visibilizando de mejor manera la importancia de trabajar en pro pues, de la primera infancia e infancia. La primera normatividad que tenemos aquí es la Ley 1804 del año 2016, que me imagino que ustedes recuerdan que es la Política Nacional de Primera Infancia que tenemos en Colombia, ¿cierto? Que tiene como un propósito principal garantizar o promover el desarrollo integral de los niños en esos primeros 5 años de vida. Entonces digamos que esta es prácticamente que la sombrilla normativa que tenemos en este momento en Colombia, y que es muy importante que de pronto quienes no han tenido la posibilidad de revisar esta política le den la miradita, se puedan dar cuenta cuáles son las realizaciones, cuáles son los entornos a los que están incluidos acá en esta política, porque pues eso nos permite pues tener un conocimiento claro de la normatividad en términos de primera infancia, pero también nos abre posibilidades de hacer articulaciones como lo vamos a ver ahorita. Hay otra resolución muy importante que tenemos en este momento en nuestro país, que es la resolución 429 de 2016, desde la cual se adopta la muy mencionada en este momento política de atención integral en salud, la famosa PAIS, ¿cierto? Que es una política que también nos hace un llamado importante a garantizar la atención integral, pues no solamente de los niños en primera infancia, sino de toda la población de Colombia. Ligada a esta resolución, digamos que tenemos una norma muy reciente, una resolución muy reciente que salió el año pasado, que es la resolución 3280. Esta resolución, digamos que define los lineamientos operativos de las rutas integrales de atención en salud, principalmente la materno-perinatal y la de promoción y mantenimiento de la salud. Esto es muy importante también tenerlo en cuenta porque especialmente dentro de esta RIA
de promoción y mantenimiento de la salud, en el curso de vida específico de primera infancia hay muchos elementos que podríamos articular con todo lo que se propone desde la estrategia IEPI. Es más, cuando yo revisaba esta resolución y miraba las diferentes intervenciones que se proponen para primera infancia, encontré muchas similitudes de lo que se propone desde la estrategia IEPI, pero principalmente para el niño enfermo, pues en el proceso de atención. Entonces creo que ahí hay una gran oportunidad de articulación entre todo lo que se hace desde IEPI. Obviamente pues también tenemos la resolución 276 del 2019, que nos habla pues de los plazos que tenemos en la implementación de algunas intervenciones que se proponen en estas RIAs, pero es muy importante que desde ya podamos empezar en todo este proceso de implementación y de adaptabilidad de estos lineamientos de las RIAs. Hay otro plan que es muy importante y muy trabajado pues en nuestro país, que es el Plan Decenal de Salud Pública. Dentro de este plan decenal de salud pública pues hay unas dimensiones prioritarias importantes, y también dentro de las dimensiones transversales hay una que es la de gestión diferencial de poblaciones vulnerables, dentro de la cual aparece las acciones a realizar en primera infancia, infancia, adolescencia, y uno de los primeros componentes que se mencionan para trabajar fuertemente en este grupo poblacional tiene que ver también con todas aquellas acciones que promuevan el desarrollo integral en esta población como sujetos de derechos. Entonces, mire que vamos encontrando en estas diferentes normas, que a veces se nos hace tan difícil comprenderlas, mirar cómo se conversan unas con otras, vamos encontrando elementos transversales a todas, que es la importancia de la integralidad, de la atención integral y de las acciones integrales y complementarias dirigidas, digamos que básicamente pues a esta población. Otro de los temas importantes que se están trabajando también en relación a esta misma población es lo que tiene que ver con la iniciativa de primeros 1000 días, que ha venido cobrando pues mucha importancia en el mundo, y pues en Colombia no ha sido la excepción. De hecho, tenemos un plan nacional, un plan de acción nacional para promover ese desarrollo integral en esos primeros 1000 días. Ahí también hay acciones interesantes que, si de pronto no le han dado una revisadita a ese plan, qué bueno que lo hiciéramos, porque definitivamente yo estoy convencida, y es la razón por la cual les traigo esta diapositiva, es que todos los profesionales que estamos trabajando en primera infancia necesitamos conocer toda esta legislación para poder saber cómo nos movemos y cómo encontramos oportunidades importantes en cada una de estas resoluciones. Y finalmente encontramos entonces los lineamientos técnicos o las guías que se proponen desde la estrategia IAMI, Institución Amiga de la Mujer y de la Infancia Integral, y por supuesto desde la estrategia IEPI, que es el centro pues de esta capacitación. Importante decir que pues nos parece absolutamente pertinente trabajar de la mano estas dos estrategias, tanto que en la última versión 2016 de la estrategia IAMI ya nos invitan desde el paso 8 a hacer una implementación de la estrategia IEPI. Creo que unos años atrás, antes de esta última versión, muchos nos preguntábamos, bueno, pero estas dos estrategias, ¿cómo se conversan? ¿Cómo se articulan? ¿Se implementa la una o la otra? O bueno, ¿de qué manera las podemos articular? Creo que ya con esta última versión, digamos que nos dieron respuesta a esa inquietud que teníamos, y es que básicamente el paso 8 de la estrategia IAMI es el mismo IEPI, y es todas aquellas acciones que veníamos manejando en el programa, lo que llamábamos el programa de crecimiento y desarrollo, ya hoy en día lo propuesto desde el curso de vida de primera infancia en la RIA de promoción y mantenimiento de la salud. Entonces, esto así a vuelo de pájaro, como para mencionar el contexto general que tenemos en nuestro país, y para hacerles también una motivación de que revisemos todas estas resoluciones. Bueno, ya entonces entraríamos en la última parte de esta presentación, que es abordar el marco general de la estrategia IEPI. Seguramente muchos de ustedes saben qué es IEPI, para qué es IEPI, cuáles son sus características, cuáles son sus componentes, pero pues creemos que nos sobra hacer un repasito rápido de estos aspectos clave de la estrategia.
Entonces recordarles que IEPI traduce atención integral a las enfermedades prevalentes de la infancia, que es una estrategia que fue establecida desde 1996 por dos organizaciones o entidades internacionales como la Organización Mundial de la Salud, OMS, y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Esta es una estrategia que básicamente promueve la atención integral de los niños menores de 5 años y mujeres en su proceso de gestación. Nos proponen un conjunto de acciones no solamente curativas, que son pues absolutamente válidas, sino también la implementación de una serie de acciones que nos permitan prevenir la enfermedad de los niños y promover la salud de estos. ¿Realizadas en qué entornos, como le llamamos ya hoy en día en nuestro país? En los entornos de los servicios de salud, en el entorno hogar y en el entorno comunidad. ¿Cuáles son esos principales para qué es? De pronto en el primer apartado de esta presentación hice mucho énfasis en los temas de mortalidad. Es uno de los propósitos grandes de IEPI, reducir la mortalidad por causas prevenibles en la gestación y la infancia. Entonces pues aquí digamos que se concentran muchos esfuerzos, al igual que la reducción de la incidencia y gravedad de las enfermedades prevalentes y problemas que afectan la salud de los niños y las gestantes. Hay otro propósito que creo que es una de las banderas importantes de IEPI, y es garantizar una atención de calidad, una atención integral a los niños menores de 5 años y también unos cuidados a esta población en estos entornos que acabamos de mencionar. El propósito 3 tiene que ver entonces con fortalecer la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad en la niñez y en la gestación, en los servicios de salud y en las dinámicas familiares y comunitarias. El propósito 4 tiene que ver con trabajar de manera importante el empoderamiento de los mismos niños, de sus familias y sus comunidades para tener una adecuada salud en esta población básicamente. Y el último que me faltaba por mencionar es favorecer el óptimo crecimiento y desarrollo durante esos primeros años de vida de los niños. Bueno, aquí hay unas características entonces importantes para que repasemos en relación a la estrategia IEPI. Ya hemos venido mencionando pues desde el principio de esta presentación que es una estrategia enfocada a niños y niñas hasta los 5 años de vida y al proceso de gestación, que es una estrategia costo efectiva, que es una estrategia que puede ser ejecutada por diferentes profesionales de la salud y también por diferentes líderes, como lo vemos en el componente comunitario de la estrategia, por otras autoridades sanitarias pues, o de salud del ámbito local e institucional, como lo vemos también en el componente de organización local. Otra característica importante de esta estrategia es que se usan signos clínicos simples que permitan hacer una adecuada clasificación de las enfermedades de los niños o del estado de salud de los niños, y por supuesto es una estrategia que está soportada en la medicina basada en la evidencia. Bueno, aquí tenemos entonces los tres tan conocidos componentes de la estrategia IEPI. Entonces aquí tenemos el componente clínico, el componente comunitario y el componente de organización local, como le llamamos aquí en nuestro departamento de Antioquia. El componente clínico, entonces, ¿cuál es el propósito o qué es lo que busca? Mejorar el desempeño del personal de la salud para brindar una atención con calidad a los niños y niñas hasta los 5 años, las gestantes y sus familias, ¿sí? Ese es el propósito importante. ¿Qué se busca en el comunitario? Mejorar la atención y cuidados de gestantes y niños en el ámbito del hogar y de la comunidad y promover las prácticas clave. Aquí me quisiera detener un poquito para decirles que desde mi punto de vista considero que el corazón del componente comunitario de IEPI es la educación y la promoción de las prácticas clave. Creo que más allá de esas otras acciones que podemos hacer en este componente que son valiosas, me parece que el centro y el corazón, como lo decía hace un momento, definitivamente es todo lo que tiene que ver con la educación y promoción de estas prácticas, que ahorita las vamos a repasar rápidamente. Y el componente organizacional, digamos que también desde nuestro punto de vista, consideramos que es muy valioso, sobre todo por dos aspectos fundamentales. Uno, porque desde el componente de organización local o de organización institucional
se favorece la articulación entre estos tres componentes y de estos tres componentes con otros programas, estrategias, proyectos, iniciativas en relación a la primera infancia, como les acababa de mencionar ahora en la diapositiva de normatividad. Es muy importante desde nuestra perspectiva que para poder tener los resultados esperados, para cumplir las metas que esperamos en relación a la salud de esta primera infancia, no trabajemos de manera desarticulada, ni como profesionales, ni desde estas propuestas de los diferentes programas, estrategias, proyectos que hay en nuestras instituciones, en nuestros municipios y en nuestros departamentos. Cuando trabajamos de manera aislada nos desgastamos más, se generan más esfuerzos, se hace una inversión mayor de recursos y muy posiblemente no logramos los objetivos y metas que esperamos, a diferencia de cuando nos juntamos y trabajamos de una manera más colaborativa o sinérgica. Entonces, este punto de articulación nos parece que es fundamental y que se puede propiciar de una manera más adecuada desde este componente. Y el segundo aspecto que les mencionaba, que nos parece importante impulsar desde el componente de organización local, es todo lo que tiene que ver con ese proceso de planeación, implementación, monitoreo y evaluación de toda la estrategia en su conjunto, en sus tres componentes. Entonces, esa digamos que es como la propuesta que nosotros hacemos de este tercer componente de IEPI. Y ya entonces casi para terminar, entonces simplemente hacerles como un repasito de las 18 prácticas clave que se tienen contempladas para Colombia. Decir antes de hacer como el repaso por cada una de ellas rápidamente, que si bien ahora decía que la promoción y la educación en estas prácticas clave es el corazón del IEPI comunitario, no quiere decir que sea solamente en ese ámbito o en ese escenario donde se trabaje con ellas, sino que también la invitación que hacemos es a que desde el componente clínico también se puedan impulsar, se puedan promover estas prácticas, obviamente teniendo en cuenta pues cuál es la condición de salud o de enfermedad específica de los niños. Muy bien, entonces para recordarles, las 18 prácticas clave de IEPI están agrupadas en 4 categorías importantes. Una primera categoría es para el buen crecimiento y desarrollo físico y mental de los niños, una segunda para prevenir enfermedades, una tercera categoría para brindar cuidados en el hogar y una cuarta para buscar atención fuera del hogar. Dentro de la primera categoría entonces tenemos no gratuitamente, como primera práctica clave, el fomento de la lactancia materna exclusiva alrededor de los 6 meses de vida y de manera complementaria hasta los 2 años. Digo que no gratuitamente la primera porque sabemos los retos tan grandes que tenemos en relación a esta práctica salvadora de vidas, la llamo yo. Todavía nos falta trabajar mucho, nos hace falta documentarnos mucho más. A veces creemos que ya lo sabemos todo en lactancia y mentiras que cuando nos encontramos de frente a una familia, a una mujer lactante con dificultades para lactar a los niños, a veces nos quedamos muchas veces cortos en dar una adecuada consejería, orientación y acompañamiento. Entonces creo que en esta práctica hay muchas cosas todavía por hacer en nuestro país. La segunda práctica es todo lo que tiene que ver con alimentación complementaria, ¿cierto? A partir de esos 6 meses de vida es una de las prácticas también muy importantes que incide en el estado de salud y nutrición de los niños. La tercera, que es un tema que también se recoge de manera importante en IEPI, que es todo el tema de suplementación de micronutrientes. La cuarta, que es brindar afecto, cariño y estimulación temprana, ¿cierto? Todos sabemos hoy en día la incidencia que tiene en la vida de un niño el hecho de ser amado, entendido, de potenciar realmente todas esas capacidades que tienen los niños desde esos primeros años de vida. En la segunda categoría entonces tenemos en la práctica número 5 la vacunación, en el 6 el saneamiento básico, en el 7 la prevención de la malaria y el dengue, que pues sabemos que son unos eventos de interés en salud pública muy importantes en este momento en nuestro país y pues los niños no escapan obviamente pues a estas condiciones, al igual que la prevención del VIH-Sida.
En la práctica número 9 tenemos todo lo que tiene que ver con la salud bucal. Sabemos toda la problemática que hay de caries y de otros problemas bucales en esos primeros años, entonces obviamente también es muy importante trabajar esta práctica. Sabemos que ya desde el mismo IEPI, desde algunas políticas de salud bucal de primera infancia que se han venido impulsando en algunos departamentos del país, ya se habla de trabajar la promoción y la prevención de enfermedad bucal desde el primer año de vida, no como se hacía unos años anteriores, que solamente al niño se evaluaba después de los 3 años, se le evaluaba su salud bucal. Ya en este momento pues se hace mucho énfasis en la importancia de trabajarlo desde los primeros meses de vida. La práctica 10, proteger a los niños que tienen contacto con personas con tuberculosis. Pues sabemos que la TB también es otra enfermedad de interés en salud pública muy importante, a la cual le debemos hacer pues el adecuado evaluación, seguimiento pues en los niños. La tercera categoría, para brindar cuidados en el hogar, entonces tenemos en la práctica 11 la gran importancia que tiene la alimentación durante los episodios de enfermedad de los niños. En la práctica 12, todos los elementos clave que hay que trabajar con las familias para hacer un adecuado tratamiento del niño enfermo en el hogar. La práctica 13, dar buen trato y cuidado a los niños, que está muy de la mano con esta práctica 4. La práctica 14, que sí que todavía la tenemos que trabajar mucho en el país, y es toda esa inclusión al hombre en esos procesos de cuidado, crianza de los niños y en ese mismo proceso de gestación, incluso desde la etapa preconcepcional. La práctica 15, la prevención de accidentes en el hogar. Ahora veíamos al inicio cómo los accidentes es una causa que está empezando a subir como causa de muerte en los niños. Entonces es un tema que también tenemos que trabajar mucho en los diferentes momentos de atención. Y finalmente la cuarta categoría, para buscar atención fuera del hogar. La 16, la importancia de hacer una adecuada identificación de los signos de peligro en el hogar y pues también en las instituciones de salud. La práctica 17, seguir las recomendaciones del personal de salud. Y la práctica 18, todo lo que tiene que ver también con la atención integral a la mujer gestante. Entonces, estas son las prácticas que tampoco, como les decía, debemos perder de vista en esa atención integral que le brindamos a la población materno-infantil. Ya entonces, para concluir esta presentación, dejarlos acá con unos mensajes finales, con unos retos que consideramos importantes que tenemos los profesionales de la salud, que estamos de cara a la atención de los niños, niñas y sus familias y de las mujeres gestantes. Y es lo mucho que nosotros podemos hacer desde lo que cada uno hace en su consultorio, en su institución, en su municipio, para contribuir al desarrollo integral de los niños y las niñas, que recordemos, este es el propósito grande que tenemos en la Política Nacional de Primera Infancia de Colombia. Insistir en la importancia de la atención integral en salud, que es realmente lo que buscamos con una implementación efectiva de la estrategia IEPI, y que dentro de esa atención integral pues podamos garantizar esa calidad y calidez que tanto necesita nuestra población, que esa atención no obedezca a necesidades, intereses de la industria, de diferentes sectores, sino que esta atención integral con calidad y calidez realmente esté centrada en las necesidades de nuestras mujeres, niños, niñas y familias. Que además esa atención que brindemos sea contextualizada. Ahora veíamos en el apartado de las estadísticas de mortalidad infantil y en la niñez en Colombia, cómo el contexto, cómo el tema de determinantes sociales pesa en la vida de un niño y en la probabilidad de morir. Entonces es muy importante que esa atención sea contextualizada, que sepamos cómo hacer el acompañamiento necesario a las familias, dependiendo de si viven en el área rural o en el área urbana, de si es población indígena, de si es población afrocolombiana, en fin, de todas esas características diferenciales de nuestra población.
Otro reto importante entonces es brindar una atención con profesionales de salud empoderados como los que tenemos en esta capacitación, capaces de garantizar de una manera efectiva los derechos de nuestros niños y niñas. Creo que aquí todos los profesionales tenemos mucho por hacer y creo que todos seguramente estamos comprometidos con este tema. Creo que si somos profesionales de la salud es porque nos parece, somos sensibles socialmente y queremos obviamente que nuestra población esté en las mejores condiciones de salud y bienestar. Entonces, esto simplemente es para recordarlo, pero creo que todos trabajamos para este propósito. Y finalmente que también estos procesos de atención en salud integrales que estamos promoviendo desde nuestras instituciones de salud, desde nuestros municipios, puedan también contemplar procesos de comunicación y educación efectivos, porque muchas veces nos quejamos de que le decimos a la gente las cosas, pero que la gente no las hace, ¿cierto? Que entonces simplemente las personas no tienen en cuenta lo que los profesionales de la salud les decimos y eso se puede ver, entre muchas causas obviamente, a que de pronto no estamos trabajando desde procesos comunicativos educacionales cercanos, respetuosos, que realmente favorezcan el empoderamiento de los otros y no simplemente pues que demos órdenes para que las demás personas y familias cumplan lo que nosotros decimos. Entonces ahí también hay unos retos importantes, sabemos que en eso estamos teniendo avances interesantes en nuestro sector y bueno, yo creo que todas estas capacitaciones también nos dan elementos importantes para que podamos avanzar en este sentido. Entonces con esto los quería dejar. Desearles muchos éxitos entonces en esta capacitación y que ojalá pues puedan aprovechar al máximo esta valiosa experiencia académica. Entonces muchas gracias por su atención y éxitos en el desempeño de esta capacitación. Gracias.